Bienvenidos a la ponencia Nuevos tratamientos en leucemia mieloide crónica, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. Luis Felipe Casado Montero, miembro del Servicio de Hematología y Hemoterapia en el Hospital General Universitario de Toledo, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Pues doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando usted desee, puede comenzar. Muchas gracias a GEPAC por la invitación para participar en este congreso, al que ya he tenido la suerte de participar otros años, y hoy vamos a hablar fundamentalmente de nuevos tratamientos en leucemia mieloide crónica y cómo los colocamos en la situación actual de la enfermedad en el 2022. Estos son mis conflictos de intereses y fundamentalmente me gustaría destacar cómo se entiende hoy la leucemia mieloide crónica en el año 2022. Pues no ha cambiado muchísimo el planteamiento, pero sí que tengo que recordaros que la leucemia mieloide crónica tiene un conocimiento muy grande de las características genéticas a través del conocimiento del gen ABL. Este gen se trasloca o se cambia su configuración fundamentalmente porque en la situación normal el gen está continuamente inactivado y en la enfermedad este gen está activado constitutivamente por la enfermedad. En esa traslocación que se produce típica de la enfermedad, que se llama cromosoma Filadelfia, una parte del cromosoma ABL se junta con el BCR y consigue que la configuración de esta proteína, tirosinquinasa, sea completamente distinta en la situación de la enfermedad, que permite que esté continuamente activada. Lo vamos a explicar a través de este vídeo, que lo vais a ver a continuación y que permitirá claramente entender cuál es el fundamento de la enfermedad. ADL1 es una tirosina quinasa implicada en la proliferación, diferenciación y migración celular, cuyo dominio quinasa dispone de un bolsillo de miristoilación y un sitio de unión ATP. Esta proteína normalmente se encuentra inactiva debido a la unión del extremo N-terminal con su bolsillo de miristoilación, que, en última instancia, inhibe dicho desarrollo celular. En la leucemia mieloide crónica, la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 produce el oncogen de fusión BCR-ADL1. La proteína quimérica resultante carece del extremo N-terminal, lo que impide la unión a su bolsillo de miristoilación y su consiguiente autoinhibición. La proteína BCR-ADL1 permanece, por lo tanto, constitutivamente activa y da lugar a la proliferación incontrolada propia de la enfermedad. Como habéis visto, este es el fundamento de la enfermedad y posiblemente el fundamento del tratamiento, porque ¿cómo nos planteamos el tratamiento de la leucemia mieloide crónica a día de hoy? Pues mirad, fundamentalmente lo que hacemos con los pacientes que tienen la sospecha de la enfermedad es un diagnóstico. Y en el diagnóstico, que es un diagnóstico muy fácil porque se diagnostica simplemente mirando la sangre periférica y posteriormente en médula ósea determinando la existencia de este cromosoma Filadelfia, de esta translocación BCR-ABL, pues únicamente tenemos que, en primer lugar, encontrar los factores de pronóstico y ver si el paciente se encuentra en fase crónica o en fases más avanzadas. Posteriormente, lo único que hacemos es elegimos el tratamiento de primera línea y lo controlamos a través de un control exhaustivo cada mes o cada 3 meses de la respuesta y la toxicidad. Si el paciente no va correctamente con el primer tratamiento, pues podemos cambiar a un segundo tratamiento, a un tercer tratamiento y incluso un cuarto tratamiento, mejorando la supervivencia de estos pacientes mediante el cambio a otro tratamiento considerado mejor. ¿Qué ocurre? Pues que cuando los pacientes consiguen una muy buena respuesta y la respuesta es profunda y duradera, se puede utilizar o se puede realizar una suspensión del tratamiento, lo que traería una situación prácticamente de curación funcional porque el paciente no tiene la enfermedad visible y no está en tratamiento.
¿Qué ocurre? Que algunos de esos pacientes, cuando se suspende el tratamiento, pueden recaer de la enfermedad, los volvemos a retratar e incluso en estos momentos estamos intentando una segunda suspensión del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Claro, cuando hablamos de tratamientos se basa todo en los inhibidores de tirosinquinasa. ¿Qué son los inhibidores de tirosinquinasa? Pues lo vamos a explicar a través del vídeo siguiente. Los inhibidores de tirosina quinasa o ITCAS actuales se unen al lugar de unión de ATP, compitiendo con su sustrato natural e inactivando la proteína. Sin embargo, los ITCAS pueden reconocer los sitios de unión de ATP de otras quinasas e inhibirlas. Esto puede dar lugar a los efectos adversos fuera de diana. Como bien habéis visto en el vídeo, los inhibidores de tirosinquinasa son en realidad unos fármacos muy seguros porque van directamente contra el sitio de unión del ATP en el anillo del ATP del BCR-ABL de la tirosinquinasa. En el momento actual tenemos 5 fármacos en el mercado: nilotinib, imatinib, asatinib, ponatinib y bosutinib. Como bien veis ahí en la diapositiva, cada uno de ellos, además de inhibir el BCR-ABL, inhibe otros sitios de unión o otras proteínas en el organismo, con lo cual produce efectos adversos. Cuanto más puntos rojos y más grandes, más efectos adversos desde el punto de vista fuera de diana puede producir. Claro, en realidad, aunque hemos ido diciendo que son fármacos de distintas generaciones, en realidad son completamente diferentes uno de otros, porque aunque son diferentes en la potencia con el BCR-ABL, también son diferentes inhibiendo otras tirosinas quinasas y, por tanto, producen efectos adversos diferentes. Pero claro, cuando los revisamos, los efectos adversos y las tirosinquinasas que inhibe, podemos ver que existen un grupo de efectos adversos que se producen fundamentalmente en la mayoría de ellos. Por ejemplo, la mayoría inhibe el c-KIT o inhiben factores de crecimiento vasculares, y cada uno de ellos además tiene otros efectos adversos que son propios de cada uno y que le dan una característica diferencial en los efectos adversos y una posibilidad de elegirse mejor en unos pacientes a otros. Pero claro, cuando iniciamos la presentación o queremos hablar en la presentación de nuevos tratamientos, tenemos que pensar realmente si necesitamos nuevos tratamientos en la leucemia mieloide crónica, porque la mayoría de los pacientes con los tratamientos van muy bien. Pero sin embargo, seguimos pensando que sí, porque si nuestro objetivo es la supervivencia global, tenemos que conseguir que todos los pacientes la mejoren. Pero además, nuestro objetivo tiene que ser la cura de todos ellos, mejorar además la calidad de vida. Si pensamos en la supervivencia global, muchos de los pacientes sobreviven mucho, pero lo hacen gracias a que van cambiando continuamente de un tratamiento a otro. Hay muchos tratamientos sucesivos, cuanto más tratamientos tengamos, más sobrevivirán los pacientes. Si queremos obtener la cura, ese efecto que o esa situación que hemos llamado supervivencia libre de tratamiento sin tratamiento, muchos de los pacientes no llegan a lograr esta situación y se tienen que mantener en tratamiento durante toda su vida. Por lo tanto, todavía necesitamos mejorar. Además, debemos mejorar la calidad de vida, porque muchos de los pacientes tienen efectos adversos con unos tratamientos y necesitan ir cambiando, y cuando cambian también les pasa lo mismo. Además, sabemos que no todos los pacientes sobreviven igual que la población general. Es una enfermedad que la gran mayoría de los pacientes sobreviven muy parecido a lo que tendrían por edad, pero hay unos grupos de pacientes que son especialmente los pacientes más mayores cuya supervivencia es peor. Además, sabemos que muchos de ellos necesitan ir cambiando continuamente de tratamiento. Esto es un estudio español donde ahí veis la gran cantidad de secuencias de tratamiento. Incluso hay pacientes que llegan a tener hasta 12 secuencias de tratamiento, 12 tratamientos distintos a lo largo de su vida. Además, si queremos mejorar la supervivencia de los pacientes, debemos mejorar los pacientes que son resistentes. 1/3 de los pacientes con los tratamientos actuales son resistentes a lo largo de su vida. Además, debemos de mejorar la intolerancia. 1/5 parte de los pacientes son intolerantes a todos los tratamientos que se tienen en la actualidad. E incluso no todos consiguen una respuesta profunda. Lo sabemos que lo consiguen entre el 50 y el 60%, pero además tiene que ser duradera. Los pacientes no tienen que recaer y todavía hay pacientes que recaen a lo largo del tiempo.
Pero no solo eso, sino que además necesitan muchísimo tiempo para conseguir esta respuesta molecular profunda. Con nilotinib, que es el más rápido, unos 50 meses, bastantes años de tratamiento. Además, tampoco somos capaces, en la mayoría de los casos, de eliminar las células madre leucémicas y tampoco sabemos realmente cuál es la causa real de la enfermedad. Cuando diseñamos nuevas estrategias, podemos pensar que el tratamiento pueden ser antiguos fármacos con nuevas estrategias o nuevos fármacos con antiguas estrategias. Cuando hablamos de nuevos o antiguos fármacos con nuevas estrategias, lo que hablamos simplemente es que hemos cogido los inhibidores de tirosinquinasa y los hemos ido mejorando para conseguir mejores respuestas y mejor tolerancia. Por ejemplo, aquí en estos estudios que veis, lo que hemos ido haciendo es, por ejemplo, potenciar durante un tiempo corto el tratamiento. Un tiempo se trata con imatinib y después se da un tratamiento corto, por ejemplo, con ponatinib, que es un tratamiento más potente. O se combina con interferón, que es un tratamiento ya clásico y antiguo, con mala tolerancia, pero que posiblemente mejoren las tasas de respuesta. También hemos ido optimizar la dosis, que es ir reduciendo la dosis de los distintos inhibidores de tirosinquinasa para conseguir que el paciente lo tolere mejor. Incluso se han hecho estudios con dosis muy bajas de cada uno de ellos y los pacientes mantienen las respuestas a pesar de bajar las dosis. También hemos hecho una optimización de inicio. Hemos empezado con dosis más bajas, por ejemplo, es un estudio con dasatinib a mitad de dosis, a 50, y las tasas de respuesta son bastante buenas. Hemos diseñado incluso estudios con vacaciones de fármacos, coger los fármacos y quitarlos durante un tiempo, semanales o incluso tratamientos de solo 3 y 5 días en semana, y estamos a la espera de ver si estas dosis intermitentes o estas vacaciones permiten mejorar la tolerancia de los pacientes. Pero también tenemos nuevos fármacos con estrategias antiguas intentando eliminar el BCR-ABL. Las primeras que os voy a contar son la inmunoterapia, las terapias contra las células madre o incluso contra el BCR-ABL. La inmunoterapia es una técnica, un tratamiento que se ha puesto muy de boga en los últimos años en la oncología, basado fundamentalmente con estos fármacos anti-PD1, inmunocheckpoints. ¿Se ha utilizado en leucemia amiloide crónica? Pues mirad, ahí tenemos al menos 3 ejemplos. Uno de ellos es nuestro. El primero es un estudio presentado por el doctor Joaquín Martínez, que se utiliza dasatinib y nivolumab en esa combinación, y se vio que los pacientes no mejoraban mucho las respuestas cuando se utilizaban en fases tardías de la enfermedad. Por eso nosotros desde el principio intentamos hacer un nuevo intento, un nuevo estudio con atezolizumab y bosutinib, es el estudio español, el 0LMC, y hay otra experiencia francesa. ¿Qué ocurrió en nuestro caso en el estudio 0LMC? Pues desgraciadamente el estudio lo tuvimos que suspender porque se vio demasiada toxicidad hepática cuando se asociaban los dos fármacos. ¿Era una buena idea? Yo creo que sí, que es una buena idea, que se ha visto perjudicada por la toxicidad, pero yo creo que posiblemente en los próximos años podremos desarrollar terapias mejores. Atacar a la célula madre siempre se puso de moda desde el principio y se han intentado desarrollar muchos fármacos contra ello. Tenemos muchas vías de ataque en la leucemia amiloide crónica, muchísimas vías que se pueden inhibir, y además tenemos las vías de tratamientos antiguos como la quimioterapia. Esto es la moxetina, que es un fármaco que solo se está aprobado en Estados Unidos, pero es un fármaco clásico que utiliza el mismo efecto que la quimioterapia. Fijaros la de cantidad de vías de ataque que podemos encontrar contra las células leucémicas y los fármacos que podemos utilizar en todos ellos. Y cuando miramos los ensayos clínicos que ha desarrollado, pues vemos que hay muchísimos ensayos clínicos. ¿Cómo los podemos resumir? Pues mirad, hemos hecho ensayos que van contra la autofagia, con esa capacidad de morirse de hambre que tienen las células. Hemos hecho contra dianas de superficie, atacando directamente dianas que están en la superficie de las células del tumor mediante CAR T-cell o mediante anticuerpos monoclonales. Estamos en ello. Hemos atacado mediante inhibición de las vías de señalización. Ahí tenemos la rapamicina y otros fármacos. Hemos atacado la epigenética. Hemos atacado el microambiente medular. Hemos atacado el metabolismo energético de la célula, muy famoso por la existencia del venetoclax. Hemos atacado mediante combinaciones de diferentes ITCs con otros fármacos. Y de todo ello,
Pues de lo único que podemos enseñar es esto poquito de la asociación con ITCAS-Veneto-CLAS, un estudio desarrollado en el MD Anderson, y parece que la asociación puede mejorar las respuestas. Más cosas. Pues fijaros, hemos intentado incluso desarrollar nuevas terapias mediante virus oncolíticos que van directamente contra las células tumorales. Hemos intentado terapias génicas mediante la terapia génica del CRISPR-Cas9, mediante la redefinición del gen mediante estas técnicas y también los famosos CAR-T. En estos momentos hay al menos 3 CAR-T desarrollados, al menos in vitro, contra células tumorales de la leucemia mieloide crónica, contra ILRAP, ILR3 y contra CD26. Todavía están en proceso de estudio. Luego, de momento, no mejoramos mucho. Tenemos muchos fármacos, pero ninguno de ellos, a pesar de todo lo que os he enseñado, ha sido muy prometedor en el momento actual. Vamos a ver si pasa la diapositiva. Bueno. ¿Por qué? Porque la célula madre está muy protegida por ese microambiente medular y, por tanto, de momento somos incapaces de poder atacarla con las medidas que tenemos. Luego, la estrategia que más se ha desarrollado y con mejores éxitos ha sido la de crear nuevos fármacos parecidos a los que lo teníamos, que atacan el BCR-ABL, pero que tengan o respuestas más importantes o que mejoren en la toxicidad de los fármacos. Luego estaríamos en el algoritmo de tratamiento mejorando, incluso siendo capaces de desarrollar fármacos en quintas y sextas líneas de tratamiento. El primero que os quiero contar es este que se llama PC114. Es un fármaco que no tenemos mucha información porque es un análogo del ponatinib, muy parecido, por tanto, a ese último fármaco y que se ha desarrollado en Rusia. No tenemos muchísima información. Sabemos que es un inhibidor clásico como los anteriores, que se ha presentado un estudio en fase 1, no con muchos pacientes, con pocos, que tiene respuestas y que parece que tiene una toxicidad aceptable y que posiblemente la toxicidad cutánea sea la causa más preocupante. Sin embargo, los investigadores dicen que no tiene toxicidad cardiovascular y, por tanto, sería un ponatinib bastante mejorado. Poquito más de información tenemos sobre el vodobatinib. El vodobatinib también es otro inhibidor nuevo, clásico, también es un competidor del ATP, que, como veis aquí, inhibe también otras tirosinquinasas, pero fundamentalmente no inhibe un factor de crecimiento desarrollado o utilizado para la toxicidad vascular, y como es más selectivo, pues posiblemente mejore los efectos adversos del ponatinib. Se ha presentado un estudio en fase 1, también muy pocos pacientes, casi todos escalando dosis. ¿Y qué podemos concluir? Pues que la mayoría eran pacientes ya multitratados, que no tenían respuestas previas y el vodobatinib fue capaz de mejorarlas. Luego parece que es un fármaco que consigue respuestas genéticas y moleculares con poca toxicidad, ya os he dicho que la mayoría hematológica, muy pocas vasculares, y por tanto consigue progresiones o supervivencias libres de progresión bastante aceptables y una supervivencia global bastante buena. Luego parece que es un nuevo fármaco muy seguro, pero posiblemente no funcione en las mutaciones más preocupantes como la mutación T315I. El olveravatinib es el otro fármaco en desarrollo, es un fármaco chino que, como veis aquí, se ha desarrollado en los últimos años, muy poquito se ha utilizado fuera de China, la mayoría en Estados Unidos. Es una molécula muy parecida también a las anteriores, también es un competidor del ATP en el mismo sitio de unión, pero lo más importante es que este fármaco sí actúa sobre las mutaciones, especialmente sobre la mutación T315I. Como veis ahí, poco sabíamos de cómo funcionaba. Esto ya es una publicación reciente. Parece que funciona contra la mutación y también inhibe otras tirosinquinasas. Tenemos resultados tempranos de fases 1, cuando se ha empezado a utilizar el fármaco. También parece que consigue respuestas y que tenía toxicidad cutánea y hipertrigliceridemia como efectos adversos más característicos, pero ya desde el principio se vio que era un fármaco bastante eficaz. Este año en el Congreso Americano se han presentado los datos. Aquí veis que hay muchos ensayos abiertos en China y en este estudio en fase 1, también para pacientes en fase crónica y fase acelerada, pues se han incluido pacientes
pero no parece que haya pacientes con ponatinib previo. Muchos de ellos tenían mutaciones y mutaciones compuestas, y estas mutaciones compuestas son muy resistentes a los tratamientos antiguos, y sin embargo, en esta serie de pacientes tratados, pues se ve que la toxicidad es baja, que se tienen respuestas, que la toxicidad, la hiperpigmentación es la más frecuente, y que también todos los pacientes que tienen estas mutaciones compuestas responden, incluso con mutaciones muy agresivas. Luego, consiguen buenas respuestas que se van acumulando, son duraderas y parece que la supervivencia y la supervivencia libre de progresión es bastante buena. O en conclusión, posiblemente sea un fármaco que cuando tengamos más experiencia, porque nosotros actualmente en Europa no tenemos ninguna, pues pueda incluso sustituir al ponatinib en estos pacientes con la mutación T315I, incluso mejorar la supervivencia de este grupo de pacientes. Ya se ha presentado una publicación ahora más reciente y posiblemente en los próximos años tendremos más datos. El otro es el flumatinib. El flumatinib es un fármaco ya antiguo que se desarrolló como análogo del imatinib y es un fármaco que fundamentalmente se quería mejorar la toxicidad del imatinib. Esto es un estudio 1 a 1 en el cual se ve que tiene mejores tasas de respuesta y que las respuestas van mejorando con el tiempo y que tiene pocos efectos adversos, incluso menores que el imatinib, y aunque posiblemente lo sustituiría, en estos momentos no se está desarrollando y se tiene muy poca experiencia. A mí me parece que el fármaco más elegante y mejor desarrollado es el asciminib, y volvemos al conocimiento del gen ABL y esa forma que os hemos dicho que se produce en la enfermedad con la translocación. Pues mirad, el ingenio humano es tan grande que cuando se vio que existían dos sitios de unión en la tirosinquinasa, uno para el ATP y otro el miristoilo, pues el gen humano, el ingenio humano, ha sido capaz de desarrollar un fármaco que se pega específicamente en ese otro punto de unión. Y eso es el asciminib. Al unirse en ese otro punto de unión, podemos incluso atacar a la tirosinquinasa en los dos puntos, en el punto del ATP y en el punto del miristoilo. Lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. A diferencia de los ITKs actuales, asciminib es el primer inhibidor STAMP. Su mecanismo de acción único actúa específicamente en el bolsillo miristoilo e inactiva la proteína. Análisis preclínicos sugieren que asciminib no tiene una alta afinidad por otras quinasas, por lo que el perfil de seguridad no estaría ligado a efectos fuera de diana. Dado el distinto lugar de unión de asciminib, las mutaciones que afectan al sitio de unión de ATP, incluyendo la mutación T315I, no impedirían el funcionamiento de asciminib. Fuera de ti. Pues como habéis visto, tenemos ahora dos formas de atacar al BCR-ABL, a la tirosinquinasa, uno la asciminib en el miristoilo y otra en la zona de unión al ATP, lo que permite además la combinación de este fármaco con otro. Tiene una especificidad muy alta y por tanto, al menos in vitro, no parece que tenga efectos adversos esperados o tenga muy poquitos, ¿vale? Sabemos además que las resistencias que se producen fundamentalmente por mutaciones en el bolsillo del ATP, pues son inhibidas por el asciminib. Además es oral, que tiene unos niveles muy fáciles de administrar, que tampoco tiene gran complicación en la administración y que incluso se puede tomar con comida, que el efecto de la alimentación no le diferencia o no le altera las dosis. Y sabemos por los resultados iniciales, que este es el estudio fase 1, pues que eran pacientes que habían sido tratados con al menos dos, incluso uno los que tenían la T315I, y los estudios que se publicaron recientemente en el New England Journal demuestran que esta forma de tratamiento pues consigue unas respuestas estupendas. Y consigue unas respuestas estupendas tanto en los pacientes sin la mutación como en los pacientes con la mutación T315I. Que estas respuestas son rápidas y duraderas, y lo más espectacular de todo, tanto en los pacientes con la T315I como no, que llegan a ser incluso moleculares y profundas. Además,
La mayoría de los pacientes, como os he dicho, la consiguen rápidamente y la mayoría se mantienen en el tratamiento porque tiene pocos efectos adversos, como veis aquí. Un poquito de elevación de la lipasa y toxicidad de bajo perfil. Luego es un fármaco mejor tolerado o que se tolera mejor que de ninguno de los que hayamos visto hasta ahora. También tiene su efecto o su forma de ataque por la leucemia, y es que produce mutaciones en el sitio específico de unión y por tanto también va a conseguirse resistencias. Recientemente se han visto como otros estudios de Astimini, os cuento estos, que son estudios de combinación con nilotinib o para pacientes que no han conseguido respuestas profundas. Y lo más importante es que incluso se ha hecho con combinación con imatinib, con nilotinib y con dasatinib. No se han encontrado mejores respuestas a las combinaciones, fundamentalmente por la toxicidad. Y este es otro de los estudios, el estudio ASCAR-4MORE, que es un estudio que también compara en situaciones diferentes de tratamiento y tendremos resultados en los próximos años. Lo más reciente es este estudio, el estudio Assemble, que se ha utilizado para pacientes resistentes en comparación con bosutinib. ¿Y cuál es lo más importante? Pues cuando se revisa con respecto a bosutinib en pacientes que no habían tolerado 2 tirosinquinasas previos, pues se ve que la incidencia de respuestas molecular mayores mucho más rápida con Astimini más alta, incluso estas en la actualización reciente, y además consiguen mayor tasas de respuesta moleculares y moleculares profundas. Hay una gran diferencia entre uno y otro tratamiento, con pocos efectos adversos porque la mayoría de los pacientes con Astimini no lo suspenden. Que tiene pocos efectos adversos, la mayoría son más frecuentes con bosutinib, y que estos efectos adversos tampoco llevan a la discontinuación y sí hacen suspender el bosutinib. Luego es un nuevo tratamiento, un inhibidor diferente en el sitio del miristoilo, con un mecanismo de acción diferente y con una especificidad que tiene una menor toxicidad y, por tanto, en los próximos años lo incluiremos. Tiene pocos efectos adversos, aunque se ha visto algún efecto cardiovascular no esperado, pero este fármaco tan bien tolerado se va a publicar ya se ha hecho la publicación de la enfermedad e incluso también tenemos experiencia de vida real en España y hemos recogido casi 50 pacientes y hemos repetido lo mismo que ocurría en los ensayos clínicos, que los pacientes consiguen respuestas y lo toleran muy bien. Hay otras experiencias también en vida real, como en Rusia. Y por tanto, el Astimini se va a incluir en los próximos meses como tratamiento en la mayoría de las situaciones, en segunda líneas, en terceras o directamente en segunda líneas en pacientes multiresistentes, pero de momento, y aunque está aprobado por la Unión Europea, no podemos disponer de él porque no tiene precio y reembolso en España. Como conclusiones, que necesitamos nuevos tratamientos para mejorar los resultados clínicos de todos los pacientes con LMG, que hay que mejorar también la tolerancia y que hay que garantizar respuestas rápidas, profundas y duraderas, que sigue siendo el objetivo principal, que hemos sido capaces optimizando la dosis, combinándola, suspendiéndola, haciendo intensificaciones de incrementar los éxitos. La mayoría de los pacientes tienen buena respuesta, pero debemos de hacérselo a todos ellos y, por tanto, debemos de seguir mejorando. Que hay nuevas vías de ataque que son prometedoras, pero que de momento no parecen accesibles en los próximos años, que los nuevos inhibidores de tirosina clásicos o con mecanismo de acción diferente garantiza la seguridad y las tasas de respuesta en un número mayor de pacientes. Que el Astimini parece lo más novedoso por ese mecanismo de acción que mejorará a los pacientes intolerantes y resistentes y les dará una nueva oportunidad. Y que además tenemos un abanico inmenso de posibilidades de combinaciones de tratamientos secuenciales de diferentes líneas de pacientes con intolerancia múltiple en ausencia de respuestas moleculares o pacientes en fases avanzadas. Que de lo nuevo hay poca información y experiencia y que posiblemente seguiremos estudiando porque todavía tenemos más cosas. Como veis aquí, hay un fármaco nuevo que está en fase 1 y que estamos desarrollando un estudio en fase 1 que también inhibe la tirosinquinasa de forma clásica y, por tanto, seguimos estudiando en la elección o en la búsqueda de tratamientos para que todos los pacientes se beneficien de ello. Doy las gracias al Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica, a la Fundación CERO-LMC y a la Europea Leucemia-NET, a la industria, a mis mentores y muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. La verdad que ha sido un placer escucharle. Y con esto concluye la ponencia Diagnóstico y Tratamiento de la Leucemia Mieloide Crónica. Agradecemos una vez más al doctor Casado Montero su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Pues doctor, de nuevo muchísimas gracias, muy buenas tardes y esperamos verle como es costumbre en los próximos congresos nuestros. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer, hasta luego doctor.